Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Ay de mí, que moró en Mesec y habitó entre las tiendas de Cedar. Unidos, yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Bueno, hermanos, y así vamos a estar empezando este servicio de oración. Y si quieren pasar aquí enfrente, pues vamos a estar orando. Y los que no, pues en sus lugares, acompáñenos a orar. Amén. Dios, te damos gracias, Padre. Estamos aquí en este lugar para bendecir, para alabar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Solo tú eres eterno. Solo tú eres poderoso, Padre. Tú eres hermoso, Señor. Te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí de pie una vez más, Señor. Por despertarnos una vez más. Sabemos que no todos tienen ese privilegio, pero por tu grande misericordia estamos nosotros aquí en este lugar, Señor. Nos podemos despertar, Señor. Podemos estar en familia, podemos ir a trabajar, Señor. Y ahora estamos aquí en este lugar para bendecirte, para agradecerte. Gracias porque tú nos has tomado en tus brazos y nos has dado salvación, Padre. De tu amor has derramado en nuestro corazón, Señor. Y no sabremos cómo agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada que darte, Señor. No hay nada que te podamos dar. Solamente nuestras gracias. Nuestras gracias de todo corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque tú eres nuestra torre fuerte. Y hacia ti correremos, Señor. Hacia ti correrá todo justo. Y levantados seremos, Señor. Porque solo tú eres Rey, solo tú eres Dios. Gracias, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. El nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Una vez más me has tomado en tus brazos. No sabré cómo agradecerte, Señor. Has derramado en mi corazón. Señor, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y por eso te queremos decir, Señor, gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia tu trono celestial.
por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar en este lugar, Señor, de estar aquí para presentarte nuestras peticiones, para poder hablar contigo unos instantes, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Efesios capítulo 1, versículo 11. Y le vamos a dar lectura bajo el tema el decreto de Dios, segunda parte. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús, primeramente, Dios, por permitirnos estar en este lugar santo, Dios. Gracias, Dios mío, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, Dios mío, Señor. Toma el control, Señor, total de mis labios, Dios mío. Que toda palabra que salga de mis labios sea solamente para la edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, reconozco mi insuficiencia delante de ti, Señor, pero también reconozco tu poder absoluto, Dios mío, Señor. Te adoramos y te bendecimos por todo ello, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su asiento unos momentos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como hemos dicho, hermano, estamos viendo los decretos de Dios. Los decretos de Dios son los planes eternos que Él determinó desde antes de la creación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Ya todo, antes de la creación del mundo, el Señor ya todo lo había determinado. Ya Él sabía, ya Él tenía todo, como decimos nosotros, todo bajo control. Amén. Gloria a Dios. El decreto de Dios tiene dos aspectos. Bueno, tiene más, pero solamente vamos a estar viendo dos aspectos. Gloria al Señor. La voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Amén. Gloria a Dios. La voluntad directiva de Dios es: Dios es el autor de varias cosas, porque de Él surgen los eventos
por ejemplo, Él creó los cielos y la tierra para ser habitada. Amén. Isaías 45:18, en palabra de Dios para todos dice: Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios y Señor. Hizo la tierra y le dio forma, la afirmó. Y luego dice: no la creó para que estuviera vacía, sino que le dio forma para que fuera habitada. Amén. Gloria al Señor, hermano. Él había, hermano, ya en su arquitectura, hermano, él ya había visto, él ya había hecho todo para ser habitada. Como ¿qué necesitábamos nosotros? Amén. Todo lo que nosotros necesitábamos, hermanos, ya estaba hecho por Dios. Bendito sea su nombre. También, hermano, Él controla el universo de todo lo que Él ha creado. Amén. Dice que la semana pasada estuvimos viendo, hermano, de que él ya tenía todo bajo el control. Y él determina quiénes son los que iban a gobernar, quiénes son los que iban a regir al pueblo todo. Gloria a Dios. Daniel capítulo 4 versículo 35. Veamos lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Porque Él no pide consejo de nada. Aquí, hermanos, el rey Nabucodonosor está reconociendo o reconoce que su autoridad que él tiene está bajo la soberanía de Dios. Amén. Y que solamente Dios es el único que abarca todo, y que solamente Él hace según sea su voluntad, tanto en el reino angelical como en el reino en la tierra. Amén. De Él, hermano, aquí Nabucodonosor estaba reconociendo su poder, estaba reconociendo la grandeza de Dios, hermano. Pasaron tantas cosas en la vida de él, hermano, y llegó el momento, hermano, en que fue apartado habla la Biblia, durante 7 tiempos. Iba a vivir con las bestias del campo, iba a comer con las bestias del campo, y bueno, en fin, con el propósito, hermano, de que él mismo reconociera que solamente Dios es Dios. Amén. Que solamente Dios estaba por encima de todos los reinos, porque Dios es el grande, Dios es el soberano de toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. También, hermano, Dios es el que establece los reinos y gobiernos de la tierra. Dice veamos lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Amén. Gloria al Señor. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Este pasaje, hermano, cuando estaba yo leyendo, hermano, el contexto, me impactó mucho, hermanos, porque porque Nabucodonosor, hermano, había tenido un sueño que no lo dejaba tranquilo, que estaba muy nervioso para pronto.
Y dice que mandó a traer a todos los magos de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Pero cuando los mandó a llamar, él les dijo que, me acuerdo de esto, que se le había olvidado el sueño. Porque dice que los magos empezaron a hablar en lengua aramea. Y dice que les dijo: ya se me olvidó el sueño. Ahora su trabajo de ustedes es decirme el sueño y la interpretación de ese sueño. Y dice que los magos le dijeron: es imposible. Ni un gobernante, nadie ha pedido eso. Eso no se ve. Eso no es imposible que te digamos el sueño que tú tuviste y la interpretación. Y dice que el rey Nabucodonosor, hermano, dice que se enojó tanto que mandó a matar a todos los sabios y a todos los magos. Pero llegó a oídos, hermano, porque buscaban a Daniel y a sus compañeros para también matarlos, porque ellos ya estaban en la corte. Y dice que se le acercó al capitán y le dijo: ¿por qué es este decreto? ¿Por qué nos quieren matar? Y le empezó a decir, le dice: espérame unos días. Dame unos días. Y dice que él se fue y empezó a platicarle a sus compañeros para pedir en oración a Dios. Y dice que ellos oraron, ellos clamaron a Dios. Y Dios le reveló el sueño y la interpretación. Entonces cuando él fue, hermano, entonces es cuando él dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Amén. Da sabiduría a los sabios. Ahí Daniel, hermanos, gloria a Dios, Daniel pudo ver la insignificancia del gobierno babilónico al ver su poder limitado y al contemplar la grandeza de Dios cuando él le reveló el sueño de Nabucodonosor. Amén. Lo que significa que el mundo se mueve de acuerdo a los propósitos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios es el único que puede autorizar los gobernantes que van a regir, en estos casos, algún país. Y muchos de ellos lo reconocen. Y muchos de ellos, hermanos, piden oración por el gobernante electo que va a ser. Y si no queda es porque Dios no es su voluntad. Porque Él puede hacer grandes cosas. Y si aquel que queda, hermano, es porque es la voluntad de Dios, es porque Dios ya lo ha determinado. Quizá para nosotros sea algo que no pudiéramos comprender. Dice que en su soberanía todo se mueve de acuerdo con los propósitos de Dios, porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos, hermano, para cada nación, para cada país. Dios tiene propósitos. Así como Dios tiene propósitos para nosotros, Dios tiene los propósitos para cada gobernante, para cada país. Gloria a Dios. También, hermanos, en su soberanía Dios elige a las personas que serán salvas. Veamos lo que dice Efesios 1:4 al 6. Gloria a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene propósitos. Amén. Así como Dios tiene propósito para las naciones, también tiene propósitos para nosotros. Dice que Él nos escogió con ese propósito, hermano, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha
delante de Él. Fallamos, tenemos errores, es cierto. Es cierto que fallamos. Es cierto que cometemos tantas cosas, hermano, que realmente a veces nos ponen en un pensamiento que no podemos. Pero ese es el propósito de Dios, que Él nos ha llamado, hermanos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, hermanos, para que seamos salvos. Él no nos escogió, hermano, para destruirnos. Él no nos escogió, hermano, para hacernos un lado, sino que Él nos escogió, hermano, para estar siempre con Él. Amén. Veamos lo que dice el 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén. Gloria a Dios. También, hermano, para ser sus hijos. Ahora, hermanos, somos sus hijos. No es lo mismo ser creados que ser hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, hermano, es porque ya le hemos aceptado. Es porque ya, hermano, hemos creído en Él. Y conforme hemos creído en Él, ahora dice que ya somos sus hijos. Y ese es el propósito, hermano, por la cual el Señor nos ha predestinado para ser sus hijos. No solamente creación, sino para ser sus hijos. Veamos lo que dice el 6. Luego dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También, hermanos, hemos sido predestinados para alabanza de su gloria, para alabarle, para glorificarle, para darle honra, para darle honor, hermano, porque Él es bueno. Gloria al Señor. De esa manera, cada uno de nosotros hemos sido predestinados conforme a los propósitos de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12 en la traducción lenguaje actual: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Amén. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que fuéramos suyos, para que fuéramos de Él y recibiéramos todo lo que Él ha prometido. Así lo había decidido Dios. Esa fue la decisión de Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su grande amor, por su grande poder. También, hermano, dice, y al mismo tiempo dice que Él demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio dice que nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Amén. Nos creó. Fuimos creados por Dios. Pero no porque fuimos creados nos soltó a la deriva, sino que con un solo propósito, hermanos, para que viviéramos con Él para siempre. Amén. Para siempre. Gloria al Señor. Dice que Él nos eligió. Nosotros no le elegimos, Él nos eligió. ¿Cómo nos conducíamos antes? Nos conducíamos de lo peor. Y quizá, hermanos, no conocíamos a Dios, no sabíamos nada de Dios, hacíamos todo lo malo, andábamos por las calles, por las cantinas, haciendo tantas cosas. Y sin embargo, hermanos, Dios nos alcanzó porque Él ya nos había elegido para que nosotros estuviéramos con Él.
Si cada uno de nosotros los que estamos aquí, hermano, es porque nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Él ya sabía que nosotros íbamos a estar en este lugar. Apocalipsis 4:11 dice en la traducción lenguaje actual: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. Amén. El Señor Dios merece que le alabemos. Merece que le llamen maravilloso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es maravilloso? Hermanos, lo más maravilloso, hermanos, es nuestro Dios. No podemos encontrar otra cosa tan maravillosa que no sea nuestro Dios. Solamente nuestro Dios es tan maravilloso. Gloria a Dios. Y a Él, hermanos, solamente nosotros debemos de alabar y bendecir su santo nombre. Gloria al Señor. El siguiente punto, hermano, la voluntad permisiva de Dios. Aún cuando Dios ha determinado todas las cosas, las puede producir por sí mismo o a través de causas secundarias. Por ejemplo, los actos pecaminosos no frustran el plan de Dios, pero Él tampoco es el autor de ellos. Pero están dentro del alcance del plan de Dios y son parte de su plan y propósito eterno. Sin embargo, el hombre es responsable de sus pecados. El hombre es responsable de sus actos. El hombre es responsable de todo lo que él haga, sea bueno o sea malo. De todos modos, Él es responsable. Esto se debe distinguir entre el decreto y su ejecución. Todos los hechos, incluyendo los pecaminosos, se ajustan al plan eterno de Dios, pero Él no es el autor de ellos. Veamos, por ejemplo, hermanos, cuando el pueblo de Israel exigió un rey para gobernar, gloria al Señor, veamos lo que dice Primera de Samuel capítulo 8 versículos 5 al 9. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Uno de los motivos por la cual el pueblo de Israel quería rey era porque quería ser como las otras naciones, alguien que los gobernara. Eso era exactamente lo que Dios
no quería, porque el tener un rey se olvidarían de que Dios es su verdadero rey, es su verdadero líder. De esta manera estarían rechazando completamente el liderazgo de Dios. Pero los israelitas querían leyes, un ejército y un líder humano en lugar de Dios. Querían administrar la nación con los recursos humanos, aun cuando Dios lo podía hacer mucho mejor. Pero ellos veían que las otras naciones vivían bien porque tenían un rey. Ellos querían un rey. Gloria al Señor. Dice en el versículo 9, gloria a Dios. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y dice que Samuel les comenzó a decir: el rey pondrá a sus hijos a trabajar en sus carros de guerra. Uno los pondrá a cultivar y otro los pondrá a recoger la cosecha o hacer armas para la guerra. Y luego también les dice: y a sus hijas hará que le preparen sus perfumes y sus comidas. Y a ustedes le quitarán sus mejores campos, sus cultivos, y les exigirá la 10ª parte para dárselo a sus ayudantes y a sus oficiales. Sí, pero también le quitará a sus jóvenes y los pondrá a su servicio. Amén. Pero ellos querían un rey. Dice: y a ustedes los hará sus esclavos. Entonces se arrepentirán, pero será demasiado tarde. Aunque Dios mandó a decirle las consecuencias que ellos sufrirían, sin en cambio ellos se aferraron a que querían un rey. Y todo eso se viene viendo en nuestros tiempos. Nosotros tenemos que pagar taxes, ¿sí, cierto o no? Algunas familias, sus hijos se los llevan al servicio del rey, como al militar, para pelear por la guerra, ¿cierto o no? Son tantas cosas. Veamos lo que dice los versículos 19 al 22. Pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Aunque ya les había dicho cómo los iba a tratar su rey,
que ellos querían. Sin embargo, hermano, ellos quisieron tener ese rey. Yo creo que sería lo más maravilloso que Dios mismo nos gobernara. Y vamos a estar en paz, en tranquilidad. Pero el ser humano lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Y eso es lo que pasa en nosotros. Muchas veces se nos habla la palabra de Dios, las consecuencias que pueden pasar si nosotros hacemos lo malo delante de sus ojos, si nos portamos mal, si no somos obedientes. Bueno, y a veces decimos, no pasa nada, no pasa nada. Cuando ellos se querían arrepentir, hermano, iba a ser ya demasiado tarde. Pero a ellos no les importó, ellos querían un rey. Pero veamos, hermano, que Dios, en su grande amor, dice que Él había preordenado o había determinado que vendrían reyes del linaje de Abraham. Amén. Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Veamos cómo Dios viene trabajando. Él ya había puesto, él conoce el corazón del hombre. Él conoce los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Pero el Señor había determinado algo más: que del linaje de Abraham saldrían una nación grande, reyes, gloria al Señor, para gobernar a su pueblo. En Génesis 35:11 dice: y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Aunque el pueblo había pecado por desechar a Dios, por darle la espalda a Dios, pero también, hermanos, se estaba ya ejecutando el plan de Dios. Amén. Se estaba ejecutando, todo está en el plan de Dios. Todo está en sus manos. Él hace todas las cosas, hermano, y quizá nosotros nunca vamos a poder entender cómo Dios trabaja. Pero Dios no trabaja como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es grande, Dios es poderoso, Él sabe todas las cosas. Aunque el decreto de Dios abarca todas las cosas, el hombre es responsable de sus pecados. Amén. El hombre es responsable de sus pecados. El hombre, hermano, es responsable de todas sus faltas. El hombre es responsable de todo lo que hace. El hombre es responsable, hermano, de sus malas decisiones. Gloria a Dios. A esto se le llama como antinomía. Y es importante entender el concepto
que el hombre es responsable de sus pecados aun cuando Dios es soberano y ha decretado todas las cosas. Antinomía proviene de las palabras griegas anti, que quiere decir estar en contra, y nomos, que quiere decir ley. Por lo tanto, una antinomía es algo contrario a la ley o contrario a la comprensión humana. Amén. Es algo contrario. Pedro da una explicación que Jesús murió por causa del determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Veamos, hermanos, que Dios ya había determinado antes de la creación del mundo que por las malas decisiones, por el mal proceder del hombre, Jesucristo iba a morir en la cruz. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Gloria a Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La palabra consejo en el griego del estrón es boule, que enfatiza la decisión o voluntad predeterminada por Dios. El anticipado conocimiento es un equivalente aproximado. Sugiere no solo el saber previo, sino la acción. Por lo tanto, Cristo murió porque Dios así lo había decidido en la eternidad. No obstante, Pedro hizo responsables a las personas por haber matado a Cristo. Pedro les dijo: con la ayuda de gentiles sin ley, en otras palabras, con la ayuda de gente malvada, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Eso está en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Con la ayuda de gentiles sin ley o gente malvada, ustedes lo clavaron en la cruz, dice, y lo mataron. Aunque la muerte de Cristo se dio por el plan y el decreto de Dios, los hombres malvados fueron responsables de su muerte. Amén. Y todo esto, al estar estudiando, al estar leyendo, en verdad no podríamos comprender tanto de Dios. ¿O cómo podríamos llegar al conocimiento de Dios? Lo que sí sabemos, hermano, es que Dios es soberano y tiene bajo control todas las cosas. Él trabaja de diferente manera a nosotros. Gloria a Dios. Aunque Él ya había determinado la muerte de Cristo, pero los que lo ejecutaron son responsables de su muerte. Amén. Son responsables. De la misma manera, el profeta Abacú, hermano, en Abacú dice, en el capítulo 1, versículo 6 de la traducción lenguaje actual: voy a hacer que los babilonios
se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de las tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Y luego dice, son un pueblo terrible. Amén. Cuando los babilonios concluyan su trabajo, Dios también los iba a hacer responsables de todo ello. Amén. Dios iba a usar a los babilonios porque el pueblo de Israel había sido desobediente. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11 de la traducción lenguaje actual dice, son como un viento violento que llega, golpea y se va, pero son culpables de un gran pecado. No tienen más Dios que su fuerza. Amén. Son responsables de ese gran pecado. Dios trabaja de diferente manera. Hermanos, si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar tantas cosas. Hay cosas que anteriormente yo no había entendido, no había comprendido. Pero entre más vamos buscando, entre más vamos escarbando, Dios nos muestra tantas cosas. Es por eso que nosotros debemos de vivir sabiamente en este mundo lleno de pecado y de tanta maldad. Amén. Gloria a Dios. Aunque Dios ha decretado todas las cosas, el hombre es responsable de su pecado. Es lo que estamos viendo. Las personas ejecutan algunos aspectos del decreto de Dios. Por ejemplo, el decreto de Dios elige a algunos para salvación, pero aún así nadie se salva sin evangelismo. Por un lado, el decreto dice que Dios escogió al creyente antes de la fundación del mundo. Como lo vimos ahí en Efesios capítulo 1 versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mas alguien ha de presentarle el evangelio a la persona para permitirle creer. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros fuimos predestinados para ser sus hijos. Nosotros fuimos predestinados para ser salvos, pero alguien nos tuvo que presentar el evangelio de Jesucristo. Amén. Alguien tuvo que hacer ese trabajo, porque nosotros no llegamos al conocimiento de Jesucristo por nuestros propios medios, sino que alguien nos tuvo que hablar el evangelio de Jesucristo. Recuerdo yo, hermanos, que aunque yo iba a la iglesia, porque mi familia, mis abuelitos, cuando yo los conocí o cuando tuve uso de razón, ellos iban a la iglesia, ellos iban al templo, ellos conocían a Dios. Y yo iba con ellos, hermano, porque me llevaban.
Pero llegó el momento, hermano, cuando alguien tuvo que presentarme a Jesucristo. Cuando alguien tuvo que hablarme de Él. Amén. Alguien le tuvo que hablar de Él a cada uno de ustedes. ¿Cierto o no? Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio cómo éramos antes, cómo nos comportábamos. Pero cuando llegó el evangelio a nuestras vidas cambian. Nuestras vidas van siendo transformadas cada día más y más. Entonces, el evangelio a la persona, alguien tiene que presentarle el evangelio a la persona para permitirle creer y ser salvos. Amén. Pero en nosotros está el que si queremos creer o no. Amén. Si nosotros creemos o no creemos, hay consecuencias. Gloria a Dios. Alguien tiene que presentarle el evangelio para ser salvo. Por ejemplo, en el carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas estaban orando porque ellos estaban en la cárcel, dice que en la oración, cuando ellos estaban orando y estaban cantando, dice que de repente se escuchó como un estruendo, como un temblor, hermanos, y dice que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Y el carcelero, hermano, leyendo, hermano, al parecer él estaba durmiendo. Y dice que cuando se levantó, hermano, cuando se despertó, hermano, corrió. Y dice que iba a agarrar, que agarró una espada para matarse, porque él pensaba que todos habían escapado, que todos se habían huido, hermano. Pero Pablo a gran voz le dice: no lo hagas, porque todos estamos aquí. Y dice que se acercó a ellos temblando y con sencillez de corazón les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Quizá, hermanos, al momento no comprendió, pero le explicó, hermano, dice que le explicaron la familia, la palabra de Dios a toda la familia. Y dice: cree en Dios y serás salvo tú y los de tu casa. Alguien tuvo que presentarle el evangelio de Jesucristo. Amén. Alguien tuvo que hacer ese trabajo. Gloria a Dios. En unos días vamos a estar saliendo a evangelizar. Amén. Vamos a estar saliendo a evangelizar, hermanos, porque muchos, desde antes de la fundación del mundo, han sido predestinados para salvación. Pero alguien tiene que hablarles de la palabra de Dios. Y para nosotros va a ser un privilegio que nosotros salgamos y les presentemos el evangelio. Y muchos de ellos van a conocer al Señor. Amén. El Señor, hermano, trabaja de muchas maneras. El Señor, hermano, trabaja de muchas formas. Ahora que nosotros ya conocemos, ellos van a conocer por medio de nosotros.
y después ellos van a evangelizar a otros. Así es como Dios viene trabajando. Ahora lo importante, hermano, es orar, es pedirle a Dios para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poder presentar a Jesucristo a las personas que nos van a escuchar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? De esa manera podemos ver que Dios usa a las personas mediante el evangelismo para cumplir su decreto. Para cumplir su decreto. Gloria a Dios. Ese es un decreto de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche y le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Amén. Alabado seas tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Gracias, Dios, por habernos hablado por medio de tu palabra, Señor. Padre mío, quiero ser parte de ese decreto, Dios de la gloria. Pido, Dios de la gloria, que tú obres de una manera especial, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir ese decreto, Dios, presentándoles a Jesucristo para salvación de sus vidas, a cada uno de las personas que no te han conocido. Padre, obra de una manera especial. Glorifícate, Dios de la gloria, de una manera, Señor, como tú lo sabes hacer. Sí, Señor. Desde ya, Dios de la gloria, pedimos, quebranta vidas, quebranta corazones, Dios mío. Y también te pedimos por cada uno de mis hermanos, o a cada uno que se ha alejado de tus caminos, que regresen a ti, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Padre, para vivir vidas agradables delante de tus ojos, ser tus hijos, y para alabarte, y para bendecir tu santo nombre, y para decir cuán maravilloso eres, cuán sabio eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. En esta noche, Dios de la gloria, vamos a salir de este lugar, así como tú nos has traído con bien. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite, Dios de la gloria, que en los próximos días, en el próximo, Señor, servicio podamos estar juntos. Quebranta vidas, quebranta corazones. Ayuda a mis hermanos, Dios mío, que no estuvieron, que no están aquí. Tú sabes por qué motivo, pero quebrántalos. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos. Permite, Dios, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre. Amén y amén.